Gloria al Señor. Señor los bendiga. Bienvenidos todos. Que Dios los haya bendecido, que hayan sido guardados en el poder del Espíritu Santo. Y aquí estamos una vez más predicando y hablando, siendo de bendición como siempre. Y el tema de esta tarde es el hombre de Dios. De entre todas las cosas que oímos entre adultos, jóvenes y hasta niños, tenemos nosotros que saber de qué manera puede ser alguien de Dios, de qué manera se tiene que formar, qué carácter tiene que tener, porque esto de tener comunión con Dios no es como mucha gente lo ve de afuera, o inclusive algunos ya dentro de la iglesia, que es por medio de asistencias a las iglesias, por supuesto, pero esto se trata de ir siendo formados, como se los he dicho siempre. Y yo sé que a mucha gente no le gusta esto, yo lo entiendo totalmente, pero no por eso lo voy a dejar de hablar, no por eso la demás gente lo va a dejar de oír. Es importante saber de qué se trata ser un hombre de Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que es necesario escuchar lo que está escrito, y por medio de lo que escuchamos es ir creciendo y ser siendo cambiados por el mismo Dios. Entonces vamos a ver como número 1, ni más ni menos, el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús acerca de la buena profesión. Delante de Poncio Pilato hemos oído que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Entonces vamos a empezar a leer lo que está escrito en uno de los evangelios. Está escrito en todos los evangelios acerca de cuando él lo llevan con Pilato, pero la mejor descripción de todos está en el libro de Juan, y es lo que vamos a ver como número 1 para ver qué es ese testimonio de esa buena profesión, porque es la que supuestamente el creyente tiene que tener también, una buena profesión, y eso es estar dentro de las cosas del mismo Dios. Vámonos hasta Juan 18:28, y dice allí en el libro de Juan, dice, gloria al Señor, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Dice, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Se refiere a los judíos que lo llevaron y ellos no entraron, según ellos, para no contaminarse. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Refiriéndose a Jesús. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ya tenían, según ellos, bien entendido que Jesús era un malhechor. Entonces por eso se lo llevan a Pilato. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley, les dice Pilato a los judíos. Dice, dijeron ellos, y los judíos le dijeron a nosotros, no nos está permitido dar muerte a nadie. Oigan lo que están declarando. Dice el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces ya estaba todo escrito lo que iba a acontecerle a Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, oigan bien lo que le va a preguntar a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, Jesús siempre era así. Jesús no contestaba luego cuando le preguntaban, muchas veces contestaba con otra pregunta, porque así es de la manera que trabaja Dios. Dios no está abierto tanto tiempo a la posibilidad que uno quiera tener con Él, siempre es acerca de nosotros. Nosotros no podemos cuestionarle nada a Él. Entonces Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Como diciendo, a mí no me metan en sus
en sus tradiciones. Dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Le pregunto otra vez: ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Aquí viene ya la enseñanza para usted y para mí. Escuche bien: todo lo que usted desea, todo lo que usted anhela aquí en la tierra, está bien desearlo, pero antes póngaselo a Jesús, a Dios, en sus manos, a ver si le conviene o no. Y poco a poco es necesario ir dejando el mundo, porque aunque vivamos en el mundo, tenemos que tener la idea de que no somos de este mundo. Por eso lo que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Dice otra vez: pero mi reino no es de aquí. Entonces, entendamos el trabajo, el mandamiento del Padre en Jesús: hacer una obra, terminarla y acabarla. Igual usted y yo. Usted ya, si usted está caminando con Dios, usted tiene que olvidarse de todo a la manera que no son prioridades, nada de eso ya. Usted tiene que tener siempre la mirada en Jesús, porque es ya donde nosotros tenemos que movernos en un 100%. Dice entonces en el 37, le dijo entonces Pilato otra vez, tiene 2 puntos, le pregunta: ¿luego eres tú rey? Oigan la insistencia de querer saber Pilato. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Tiene un punto y aparte, y dice Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Tiene una como dice: para dar testimonio a la verdad. Entonces, aquí vamos ya viendo de qué se trata el evangelio completamente. ¿De qué se trata la famosa iglesia? ¿De qué se trata el cristiano? ¿De qué se trata el vivir en comunión? ¿De qué se trata congregarse? ¿De qué se trata todo lo que usted ha visto y oído en cuanto a una iglesia? Es simplemente la verdad. Por eso es que mucha gente va a quedar afuera. Lo tengo que decir así. Mucha, pero mucha gente va a quedar afuera, porque no todos están en esta verdad. Hay mucha gente, la gran mayoría lo voy a decir, que están en todo menos en la verdad. No les gusta. Y aparte que no les gusta, sus líderes no son llamados por Dios, por muy hermoso que hablen. Por eso tiene que tener cuidado usted. Yo siempre les digo esto, y no porque así yo sea un terco y un negativo, sino porque es la verdad. ¿Sí? Le estoy advirtiendo para si acaso alguno que me está oyendo le quede en el corazón y en su mente que ya lo oyó y se dé cuenta de cuál es exclusivamente la verdad que usted tiene que seguir. Jesucristo mismo está hablando que su reino, como él dice, gloria al Señor, que su reino no es de este mundo. Entonces él mismo dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, ¿sí? Para dar testimonio a la verdad. O sea, para siempre hablar de una verdad que es del cielo y que es divina. Nunca jamás creció aquí en la tierra esa verdad. Nunca jamás hubo un hombre en la tierra nacido de mujer que trajera una verdad a otro hombre. Medita en eso. Toda esa verdad es divina y viene de arriba. Por lo tanto, hay mucha gente aquí en la tierra, en el mundo, que sigue predicando de cosas carnales y humanas y parecen de Dios porque las cambian y las transforman, pero no son de Dios. Entienda de qué se trata esto ya. Dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oiga, cuán difícil va a ser eso para mucha gente. Claramente dice Jesús: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pues sí, porque se tiene que purificar, tiene que ser cambiado, transformado. Con esto estamos empezando, para que nadie tenga excusa de nada. ¿Sí? Yo sé que es duro para el que no quiere entender, es duro para aquel que endurece su corazón y aquel que es perezoso en cuanto a las cosas de Dios. Para él es duro, pero para los que amamos a Dios esto es hermoso, porque eso es lo que queremos, es lo que queremos oír. Queremos oír la verdad todo el tiempo.
Como hay gente que para todo quieren que les den en cuanto a la verdad, a la justicia, pero cuando se trata de Dios reciben cualquier cosa. En el trabajo, algunos hasta demandan porque es injusto lo que les hacen, ¿se entiende? Porque no es normal, y demandan y hacen esto y pelean en cualquier tipo de movimiento, de acción que ellos hacen, quieren que se les trate bien. Pero cuando se trata de Dios, lo que venga está bien. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? Entienda usted que si usted es ya del Señor, usted tiene que ser transformado por la verdad. Jesús mismo lo está diciendo. Le está diciendo a este líder, a Pilato, exclusivamente a qué vino al mundo. Y luego no solamente eso, dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y ahí se quedó pensando este líder romano cuál era de la verdad que hablaba Jesús. ¿Sí? Entonces muévase conmigo hasta 2 de Timoteo, y aquí vamos a ver todo esto ahorita con relación a un creyente, el carácter, las advertencias, todo eso. Porque es que esto que se lee aquí no es para líderes, esto que se lee en la Biblia es para creyentes. Porque tarde o temprano, cualquier llamado, cualquier creyente, Dios lo va a probar de muchas maneras, y en una de ellas lo va a mandar a dar testimonio. Porque dice que es cristiano o cristiana, y delante, en la presencia de Dios que todo lo ve, vamos a ver qué es lo que usted va a decir. Cuando Dios le ponga a alguien con necesidad, con espíritu quebrantado, a ver si usted sabe en quién ha creído. Por eso es esto. Porque para todo el que es creyente, se lo repito, tiene que dar testimonio de quién y cómo y en quién ha creído y por qué. Desde ahorita. Vamos a empezar a leer 2 de Timoteo 1:3. Y dice en el encabezado: testificando de Cristo. Dice, está hablando el apóstol Pablo dirigiéndole esta carta a Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, dice el apóstol, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo andaría? ¿Cómo andaría el Timoteo? En el espíritu ya. Porque Pablo se acordaba de las lágrimas y se llenaba de gozo. En otras palabras, se daba cuenta que iba en el camino de la verdad. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Oyes? ¿Por qué le dijo eso? Porque hay gente que sí la finge y no la tiene. Piensa que la tiene y no tiene nada. Tienen un carácter de piadosos, pero no tienen Espíritu Santo. Por eso medita en todo lo que vamos a leer aquí, ¿sí? Para usted, para cuantos usted conoce, y para que se lo diga alguien más, si es que no lo han entendido. Se lo repito: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oye eso. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que Pablo le puso las manos y Dios lo usó y recibió el Espíritu Santo. No fue Pablo el que se lo dio. Los hombres no damos espíritu, Dios nos usa en esos aspectos. Y ahí pasó, porque escrito está. Entonces él está pidiendo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Oiga eso. Avivar y avivar. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene que avivarlo todo el tiempo. Y yo también. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí nos vamos a detener un poco.
Porque entienda usted cuán importante es para el creyente tener el poder, usar la autoridad y moverse en el Espíritu sin temor. A lo contrario de mucha gente que se dice ser creyente y no quiere hacer nunca nada. Lo digo así porque yo lo he visto, lo he presenciado y hasta he hablado con ese tipo de hermano o de hermana. Más bien hermanos, porque hermanas casi no, más bien varones. Pero le digo esto, oiga lo que acabamos de leer: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué? ¿Por qué trae eso Pablo a alguien que él ya lo ve, que tiene una fe no fingida en él, y le está pidiendo que avive el fuego del don de Dios que está en él? ¿Sabe por qué? Porque para eso se da el Espíritu, para que empecemos a trabajar. Y me refiero a trabajar, es trabajar con Dios y después servir a los demás hermanos o a la demás gente. Usted no puede servirle a nadie si usted no tiene comunión con Dios. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Va a servir de tropiezo usted. Usted tiene que primero tener comunión con Dios, saber de qué se trata. Y no lo estoy mandando a estudiar nada, lo estoy mandando a que crea lo que está escrito, a que crea, que medite y empiece a ser transformado por ese poder y ese don, ese espíritu que se le dio. Pero es necesario que la gente oiga que no se nos dio un espíritu de cobardía. Ahora, ¿qué es la cobardía? Bueno, son personas que carecen de valor o coraje para enfrentar situaciones difíciles y peligrosas, o arriesgadas, falta de valentía, timidez extrema. Y escuche esta parte: la ilusión de responsabilidades, o sea, el evitar cualquier tipo de responsabilidad. Eso hace un creyente cobarde, y los cobardes no entran al reino de los cielos. Por eso es que vamos a ver esto hoy. ¿Cómo le parece? Esto es duro, pero es la verdad, porque escrito está: entre hombres de Dios, Pablo lleno del Espíritu y Timoteo también, llenos los dos del Espíritu, y hablando acerca de la cobardía. ¿Por qué cree usted que es tan importante eso? Porque es necesario saber y entender ese Espíritu de Dios en nosotros. ¿De qué manera nos va a mover? ¿Para qué y cómo? ¿Y cuál es el fin de eso? Nosotros tenemos que estar dispuestos a todo. Por eso, el evitar las responsabilidades hace a cualquier persona cobarde. Hay gente perezosa para todo esto. Hay gente que no quiere oír nada, que se le diga nada, y son creyentes. ¿Sí? Entonces imagínese ya tener cualquier tipo de responsabilidad. Y no me refiero a trabajar en la iglesia, me refiero a trabajar con Dios. Porque para trabajar uno trabaja en donde sea. Hasta de mentiras o hipócritamente están en la iglesia limpiando, arreglando, haciendo lo que sea. Eso de nada les sirve. Ayuda ahí localmente, pero con Dios no tiene ningún favor. Entienda usted que el espíritu que se le da a usted es para enfrentar las situaciones con las demás personas, y usted siempre sea una persona fuerte, que lo vean, que el Espíritu de Dios esté en usted. No que lo vean de cobarde y de perezoso y que no quiere hacer nunca nada, ni ir a ningún lugar por nadie ni nada. Siempre estar en las cosas de usted, nunca salirse de su camino a servir a los demás. Si no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque escrito está todo eso. Por eso es que este tema, yo le decía al principio, no mucha gente le gusta esto, pero no me importa, Dios me lo dio y tengo que hablar. En Romanos 8:15, póngale una marca ahí, le voy a mostrar que todo eso está escrito. Todo el carácter de un verdadero creyente es manifiesto. ¿Sí? Es manifiesto porque Dios no se guarda nada. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ya vio? En temor. Nosotros, el verdadero cristiano no tiene temor, no tiene miedo. No está tentando a Dios tampoco, pero no tiene miedo.
porque escrito está que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es estar como estábamos antes, entre puros hombres, hipócritamente hablando cosas que para nada sirven. Y cada quien dice lo que le conviene, cada quien escoge lo que quiere, cada quien hace lo que quiere. Igual, siempre unidos, pero en nada. Ese es un espíritu de esclavitud, atado a las ordenanzas de hombres por todos lados y sirviendo para nada. Ningún fin para nada. ¿Sí? Entonces, por eso dice eso. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Oyes? Un espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que una vez que tenemos el Espíritu Santo, la adopción, la comunión existe y se hace presente. Es decir, la relación empieza a comenzar, porque hay acceso para con el Padre, por medio del Espíritu. Eso es. Entonces ahí está. Por eso nadie puede andar haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué tipo de creyente es? Dice 1 Corintios 2:12. Oiga lo que dice aquí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oiga, peor todavía esto. Es lo mismo. ¿Sí? De lo que hablábamos, pero aquí ya menciona más claro para que usted se dé cuenta. Si usted quiere trabajar, ¿qué espíritu tiene? Si usted no quiere trabajar ni hacer nada, ¿qué espíritu tiene también? Claramente dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí están las mismas respuestas para que sea el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas veces se oye que hay gente que llega y no saben para qué Dios los trajo? Dios me trajo aquí y no sé, algo tiene, algo, y empiezan a decir todo este tipo de cosas. Entienda usted que no hay cristiano perdido. No hay persona en el espíritu que no sepa para dónde va, dónde se dirige. Lo que tiene que saber es que Dios lo está moviendo y tiene que obedecer y tiene que estar presto para hacer las cosas de Dios, como sea, donde sea y a la hora que sea, con quien sea. Dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahí están los que estudian. ¿Se fija ahora sí? Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso algunos entienden y otros no entienden nada. Una persona que no está en el Espíritu no entiende a otro que está en el Espíritu. Se le hace locura lo que está diciendo. Entonces vemos aquí que el Espíritu es aquel que está acomodando todas las cosas. Por eso le decía que aunque no entienda, se mueve porque Dios lo mueve. Hay un poder en nosotros que nos hace seguir adelante. No tenemos las cosas bien en claro, porque la Biblia dice que vemos como en espejo, no cara a cara, pero tenemos el poder en nosotros que nos mueve. ¿Ya está entendiendo ahora sí? ¿Ya está entendiendo por qué hay mucha gente que se aferra siempre a lo que está escrito y le gusta la palabra? Es que eso tiene que ser así. Vamos de regreso hacia 2 de Timoteo 1:8. Le dice Pablo a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está. Le está diciendo que no se avergüence, no se fije en nada, si podemos parafrasear esto, y que siga participando en las aflicciones que le van a venir. Por eso dice, por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, el poder de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. No es otra cosa más que eso. Por eso es que nosotros, se lo repito, seguimos moviéndonos. La gente nos podrá criticar todo el tiempo, burlarse, ver desde su punto de vista que lo que hacemos puede ser tonto, pero no importa. Si usted sabe que Dios lo mueve, deje que todos hablen, deje que todos le digan lo que quieran decirle. Al contrario, esa es una señal
de que usted está caminando en la verdad, en la justicia de Dios, en la piedad y todas estas cosas. Déjenlos que hablen. Eso al contrario. Tiene que ser bienaventurado aquel que lo estén odiando y criticando por lo que está haciendo. ¿Sí? Por eso aquí va a hablar de lo que Él hizo en nosotros. Escuche bien. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Oiga esto. Oiga esto. Llamó con llamamiento santo. Es decir, que todo lo que se mueve en esa famosa iglesia donde usted está, y todas las que usted ve por donde camina, o por donde viaja a su trabajo, por donde usted ha ido, y ve el montón de iglesias, todas tienen que tener ese llamado santo. Si es que son de la verdad, si no, perdiendo el tiempo todos ahí. Porque claro está, ¿no? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, aclara, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que desde antes Él nos habla para que participemos de las cosas escritas. Porque es que si nosotros no tocamos nada de esto y no participamos, nunca, como les dije la última vez, vamos a ganar un alma para el Señor. Y el testimonio nuestro parece todo menos de un cristiano. Medite en eso. Medite en eso. En vez de usted ser sal y luz del mundo, estos individuos vienen a ser tropiezo para la iglesia del Señor. Es lo que son. Por eso aquí dice que ya todo está establecido desde hace mucho tiempo. Pero dice aquí, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está todo el paquete ya. Entienda. Quitó la muerte, sacó la luz y la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las palabras de Él. Él que siempre habla y dice y manda todo lo que está aquí. Ese es el Evangelio. Por eso dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo, siendo quien era en el pasado, fariseo de fariseo, él nunca jamás, pero jamás empezó a hablar de lo que él era. Él decía eso cuando él fue y les contaba la conversión solamente, pero él se movía y había dejado todo por basura por amor de Dios. ¿Entienda? Por eso Pablo habla con tanta claridad. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahí está. Ahí está Pablo reconociendo que nada le importa, si lo podemos ver así. Porque él sabe, dice, ¿en quién ha creído? Usted podría decir eso hoy. Todo lo que se mueve alrededor de su vida de usted, no sé en el estado que usted esté, lo que usted se mueva en cuanto a su relación con personas, con trabajo, enfermedades, necesidades, usted podría decir que nada importa ya más, porque sabe usted en quién ha creído. En otras palabras, es mucho mejor lo que Dios ha dispuesto para aquel verdadero creyente que lo que está a nuestro alrededor. ¿Me entiende? Por eso declara él esto. Y le aconseja a Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Por eso le decía lo que le decía. ¿De qué venía hablando Pablo? De todo lo que se le iba revelando, de todo lo que Dios le iba mostrando. Y todo era el Evangelio y la verdad. Nada más que eso. Por eso le aconseja que retenga todas esas sanas palabras. ¿Qué será una sana palabra? Todo lo que viene de la boca de Dios es sano. No se trata aquí de ver qué podemos recibir o qué, no. Se trata de que esas palabras son las que nos bastan. Las palabras de Dios en nuestra vida. Usted no pida nada. Usted pide entendimiento y favor y gracia y misericordia de Dios, y Dios le arrima todo lo que usted necesita conforme, por supuesto, a la voluntad de Él. Así es Dios.
pero tiene que mostrarlo en su corazón. Por eso está bien claro todo esto. Te lo repito, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Dice, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nada más. Él no hablaba de nadie más. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora, ya dice aquí, en nosotros. O sea, Espíritu Santo en Timoteo y en él. Pero Dios da algo, y es de lo que se refiere él al depósito. Cuando Dios viene a ti, no nomás te llena del Espíritu y ya nadie sabe nada. Ha puesto algo en ti. Es ese depósito famoso del que él habla. Aquello que Dios ha confiado para que tú hagas. ¿Estás entendiendo? Tú no eres llamado para estar sentado y estar cansado de estar sentado, pararte a aplaudir y volverte a sentar, irte a tu casa a hacer vida normal y regresar a la otra semana. Así no es. Todos tenemos que trabajar, ¿sí? En cualquier cosa, me refiero de lo que Dios nos mueva. Entonces, sigue hablando Pablo, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Dice, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Dice, cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y le dice en el 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez lo está mandando a trabajar. Esfuérzate y esfuérzate. Cuando alguien o el mismo Señor me dice esfuérzate, ¿qué quiere decir eso? Que me olvide, que me tranquilice, que me tome unas semanas, que descanse, o que tome fuerzas en el Señor y siga adelante. Si Él me dice esfuérzate, es que Él me está dando la autoridad para seguir adelante. Pero yo tengo que actuar, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer planes, yo tengo que dejar unas cosas por otras, tengo que darle prioridad a Dios. Tengo que, si me invitan a alguna fiesta mundana, a algún pariente que no es convertido, tengo que decirle que no, porque yo tengo prioridades siempre con Dios. Si hay algo, un evento en el trabajo y me están invitando y quieren que vaya, también le tengo que decir que no, porque es mucho mejor el llamado que tengo en Dios. ¿Está entendiendo? Y eso es para usted también. Entonces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es decir, que sean suficientemente aptos para enseñar a otros. No a lo que es ahorita con muchos lugares, que cualquiera pone a enseñar a otro con otro y luego pasa el otro y el otro habla, no puede ni leer, pero igual está enseñando. Imagínense qué equivocados están en muchos lugares. O que pase el hermano o la hermana, le toca traer ahí un bosquejo ahí. No se ponga nervioso, hermano, pásele sin miedo, el púlpito no muerde. Y empiezan a decir un montón de cosas ahí. Pero vea usted que todo está en orden. Vea usted que todo está en orden, y para eso es la escritura, para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer y qué no hacer. Aquí lo está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué oyó de Pablo? Pues siempre la verdad, la fe, el amor en Cristo Jesús. Por eso le dice, esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Que sean idóneos, o sea, que sean aptos para enseñar también a otros. Es decir, no cualquier persona, pues. Le dice el 3, tú pues sufre penalidades, o sea, sufre sufrimientos. Eso es lo que a la gente no le gusta, pero es bíblico y lo tenemos que vivir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice. Oiga, ya aquí se habla de un soldado. ¿Qué será ser un soldado de Jesucristo?
pelear espiritualmente con nadie o pelear todo el tiempo espiritualmente contra quien se ponga. Me refiero a la manera divina. Por eso somos llamados soldados de Jesucristo. Y aquí pone estos ejemplos para que usted vea que en realidad hay que trabajar. Y por eso es que traemos estos estudios o estas predicaciones acerca del hombre de Dios. Miren lo que le va a decir aquí. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está advirtiendo que nada tenemos que hacer nosotros ya, preocupados en las cosas que se mueve el mundo afuera, pensando, escuche esto, que de esa manera Dios se agrada también. Porque hay mucha gente así, hay mucho cristiano que dice, yo fui ahí para ganar almas, dicen. Yo estuve con ellos celebrando esto para ganar almas y hablarles de Jesús. Yo me disfracé, un montón de cosas que pueden hacer, según ellos, para ganar almas. Bueno, entienda usted que militar, andar de soldado, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a aquel que nos está dirigiendo. Eso es lo que él dijo, que usted se fuera para allá o se metiera acá o anduviera allá. Porque eso usted lo está declarando. Le estoy dando un ejemplo, ¿no? Lo que hace mucha gente. Por eso aquí dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Dios. Dios, el mismo Dios nos tomó por soldados. Aquí está otro ejemplo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el que está en el ejemplo que él está dando aquí, ese atleta, cuando ese atleta haga una movida que no es legal, va a perder. Entonces eso es para usted y para mí. Por eso le decía al ir y presentarse en ciertos lugares, meterse con otras, aunque sean parientes de uno, te diga que no. No, porque entonces usted está luchando ilegalmente. ¿Sí se ha fijado así o no? Entienda. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Es que Dios es un Dios de orden y de paciencia. Usted no puede amar más que Dios. Usted no puede hacer nada más que Dios. Todo lo hace Él en usted y a través de usted, pero todo lo hace Él. Y usted se tiene que esperar. Dice el 6, otro ejemplo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Aquí está la forma de ser en estos 3 ejemplos, como cristianos. Usted no vea lo que hicieron los demás. Usted no busque lo que dijeron algunos en unos libros y vendieron un montón de copias. Usted vea lo que dice Dios. Porque hay mucha gente enamorada de todos los libros, pero menos del libro santo. Oh, yo quiero leer ese libro. Ahí explica fulano de tal, el gran pastor, el gran predicador, y dice un montón de cosas. Suena como que está bien. Pero ¿quién lo guía a usted? ¿Y quién está en usted? ¿El hombre que ya hasta murió? ¿O el Espíritu Santo de Dios? Usted tiene que obedecer al Espíritu. Se lo tengo que decir. Por mucho, muy normal o que sienta usted que no pasa nada ir a comprar todos estos libros, usted está luchando ilegalmente, no está luchando legítimamente. Y usted va a decir, no, ¿y qué de malo tiene un librito? Bueno, ¿qué de malo? Usted espérese, si sigue leyendo libros. Yo le estoy diciendo eso porque nosotros somos llamados a santidad y a ser celosos por las cosas de Dios. Y eso de ir a leer libros que alguien hace para ganar billetes, dinero, eso no es bíblico. ¿Sí? No me importa que ellos pidan una ofrenda, no me importa que lo que usted le nazca al corazón, usted lo deis, le den el libro, eso no es así, entienda. Para eso está la Biblia, para que usted esté completo, y la Escritura dice que en Él tenemos todo. ¿Qué hace usted haciendo eso? Entienda.
Dice el 7, considerar lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Oiga todo lo que le dijo y que considere todo lo que le ha dicho, pero que Dios le muestre lo que le dio a entender. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, más la palabra de Dios no está presa. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Vea lo que dice aquí. Oiga lo que va a decir él aquí. Dice primero, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué es lo primero que habló? En prisiones, en penalidades. ¿Por qué era tan importante que Pablo sufriera por los escogidos? Por una sola razón. Por la palabra, por la predicación, por la palabra del evangelio que él tiraba y decía. Porque es que cuando la persona es escogida, empieza el proceso. ¿No sabe usted lo que está escrito? Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí vemos nosotros lo que quiere decir él. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por eso es bien importante el evangelio. No hay nada más tan hermoso y poderoso que recibir esto. Olvídese de todo, hasta de usted mismo, y enfóquese en lo que está escrito. Imagínense lo que él está diciendo. Gente que ya fue escogida. Ahora es bien importante llevarles la verdadera palabra, porque él mismo está diciendo para que ellos también obtengan la salvación. ¿Cómo cree usted que hay iglesias con pastores que no los puso Dios? ¿Y quién de ellos que está sentado va a ser salvo? Ninguno. Ninguno, porque ese pastor falso no tiene palabras de vida eterna. Él tiene todo de memoria, entre chistes, entre pensamientos de él, entre ideas de él, mete estas palabras. Y eso se llama abominaciones. Tiene que tener mucho cuidado usted. Por eso Pablo habla lo que habla aquí, en cuanto a personas que ya han sido, ¿qué? Escogidas. Oiga. Por eso dice lo que dice acá en el 11 con relación a la comunión, al negar, al recibir, al hablar de Dios o no hablar nunca, o a negarlo. Preste atención a lo que vamos a hablar aquí. Dice Pablo en el 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Eso es el bautizo de la muerte de Jesús. Volvemos nosotros a nacer junto cuando Él muere y es resucitado para estar en vida nueva, es lo que quiere decir. Pero dice acá, si sufrimos también reinaremos con Él. Dice enseguida, si le negáramos, Él también nos negará. Ahí no dice, si tú le niegas pero has vuelto a nacer y te dio su espíritu, tú estás bien. No dice eso. No se menciona absolutamente nada, de nada. Simple y sencillamente dice, si le negáramos. Porque es que, mire, ¿por qué dice eso? Porque el cuerpo nuestro es de muerte, es traicionero, es malo por naturaleza, y usted no le tiene que obedecer. Es más fuerte el que está en usted que cualquier otra cosa que está allá afuera, incluyendo su propio cuerpo y sus propios deseos. Tiene que tener mucho cuidado, y yo también. Entonces, si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, ¿qué es el negar? Es el desmentir lo que dice Él, una cosa por otra. ¿Y cuánta gente está en ese estado? De todo el tiempo, cuando están hablando detrás del púlpito, si no los mueve el Espíritu Santo, negando y negando a Dios todo el tiempo. Aunque se vea que están ellos predicando y hablando, no sé de qué, no pueden. Eso es imposible. Que alguien agrade a Dios sin tener Espíritu Santo y hablando de Dios. Nadie lo puede bendecir. ¿Sí? Entienda, eso está escrito. Lo que le voy a enseñar aquí
en Marcos 8:38, para que usted vea y pueda entender lo que le estoy diciendo. ¿Qué tan fuerte es eso de andar diciendo una cosa por otra y pensar que no pasa nada? Marcos 8:38 dice, gloria al Señor, vea lo que dice aquí. Dice, porque el que se avergonzare de mí, alguien va a decir, no, pues yo nunca he hecho eso, ni lo haría, como dijo Pedro, ¿no? Pero el mismo Dios sabía lo que Pedro iba a hacer, ¿o no? ¿Sí? Entonces igual sabe lo que yo digo y lo que voy a hacer después. Y lo que usted dice y hace después también Dios lo sabe. Entonces tenga mucho cuidado, porque escrito está, porque el que se avergonzare de mí, tiene ahí subrayado que son palabras del Señor Jesucristo, y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora. ¿Cuál es esa? Pues todos los descendientes estamos en el mundo después de Adán y Eva. Por eso es que el cuerpo ni la carne pueden entrar al reino, porque estamos en estos cuerpos de pecado, de maldad y de muerte. Por lo tanto, aunque ya no estamos en el mundo, somos parte, lo voy a decir así, de esa generación, porque es donde vinimos, ¿no? Aunque ya no seamos, pero para que usted entienda, es esta generación adúltera y pecadora. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, para todos aquellos que le niegan, y el negar es decir una cosa por otra, ¿sí? Aunque se oiga de Dios, pero si no es Dios el que te guía y empiezas a hablar y hablar y hablar, estás diciendo una cosa por otra, puros disparates estás diciendo. Dice el 9:1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. De tal magnitud, esa gente que no va a ser ya salva y vean cuando viene el reino de Dios, van a querer morirse y no van a poder. Por eso ahorita que no les importa nada y no creen nada, dicen, no, andamos a gusto, andamos bien a gusto, Dios nos ama, mira. Ellos dicen, sin ser creyentes, gracias a Dios, dicen todo el tiempo, gracias a Dios vamos a hacer, gracias a Dios, y puro gracias a Dios, pero no tienen una relación con Dios. Pero todo el tiempo dicen eso no los hace salvos, no los hace salvos. Por eso dice que algunos, claramente dice aquí él, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. O sea, no quieren morirse, quieren seguir viviendo, casándose, haciendo negocio, yendo al trabajo, haciendo dinero, divirtiéndose, viajando, pero el día que venga lo que va a venir, van a buscar mejor morirse. Es lo que quiere decir aquí. Le digo esto para que usted vea los dos aspectos de tanto el creyente como aquel que no le importa nada. Mire, vuelva conmigo a 2 de Timoteo. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 2:13. Dice ahí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea que todo lo que toma es arrepentirse y regresar otra vez con Él. ¿Cuándo le fallamos? Una cosa es fallar y otra cosa es negar. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y luego aquí vemos otra vez otra parte. Dice, un obrero aprobado. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes, cuando se ponen a discutir por palabras tontas que de nada aprovechan. Por eso es no recomendable, y eso es lo que cada vez hacen más cuando les dan los tiempos algunos disque hermanos o hermanas para hablar algo en el púlpito. Empiezan a discutir por un montón de cosas que nada que ver, o las pueden llevar a cabo en el comedor o en algún otro lugar, no en el púlpito y sirviendo de tropiezo para aquellos que van por primera vez. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, con rapidez presentarse siempre a Dios aprobado. ¿Por qué?
¿Sirve de algo o no? Vamos a seguir leyendo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, confiadamente, presentarte siempre, porque estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que está escrito. No eres perfecto, pero somos llamados a santidad. Si Dios te muestra, muévete. Si Dios no te muestra, no te muevas. Si Dios te enseña, recibe. Si Dios no te enseña, espera. Eso es. Dice, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahí está. El efecto de estar hablando de cosas tontas, absurdas en las iglesias. Llevan cada vez más y más a, en vez de estar en una manera de justicia y piadosos con Dios, están ya, como él dice aquí, más y más llaman a la impiedad, al opuesto. Por eso es que la peleadera en las iglesias, porque no saben qué es lo que tienen que hacer y qué no hacer, empezando desde sus líderes y los que están sentados y todos los que el pastor y todo el grupo ahí. Por eso es que Cristo tiene que ser la cabeza de esas iglesias, de esos cuerpos, para que entiendan de qué se trata esto. Dice entonces, con relación a ellos, dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea que poco a poco van a ser destruidos, porque esa es una forma simbólica de una enfermedad que se está comiendo la carne y el hueso y la está echando a perder y se la está tragando o muriéndose poco a poco. Ese es ese tipo de palabra que se va llenando en estas personas, para que me entiendan. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vean lo que hicieron ellos al estar hablando y predicando. Dice que se desviaron de la verdad como número 1. Ahí está, el error número 1. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea que afecta a aquellos que andan en la verdad, porque empiezan a hablar, a decir cosas que no son. Entonces tengan cuidado. Por eso siempre les he dicho eso yo. Siempre, siempre. Dice enseguida, gloria al Señor, aleluya. Dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme. Oiga esta parte aquí. El que es un creyente verdadero y anda por ahí visitando, o lo invitan a una iglesia o a un movimiento ahí de hermanos o lo que sea, no, él sabe la verdad, o ella. Porque dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo será eso? ¿Cómo va a estar en mí un fundamento de Dios o en usted? Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, tenemos comunión. No nomás yo conozco de Dios yo solo. Él me vino a conocer a mí en la manera que Él me amó primero y yo lo amé después. Por eso sabemos, y Él sabe, que nosotros estamos apartados, sellados y tenemos comunión. A lo contrario de que mucha gente va a iglesias y ahí anda y no saben qué pasó, y ahí están y haciendo la lucha, procurando, más se esfuerzan y las cosas más mal salen. ¿Qué está pasando? Pues es que nadie está ahí que esté en el Espíritu, yo creo, o nadie quiere creer. Entonces entendamos que hay un fundamento. Claramente dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, ve usted lo que está escrito en Primera de Juan 2:18, con relación a los que siguen hablando en las iglesias, siguen predicando y no son ni de Dios. Eso tiene que ver con los anticristos. Porque usted cree que ellos predican conforme a verdad y a justicia sin tener Espíritu Santo.
y Dios los aprueba, y la gente que está sentada es bendecida de ninguna manera. Ya lo que dice aquí, para que usted se dé cuenta acerca de los que no son y de los que sí son. Dice 1 de Juan 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Una persona que es anticristo puede hablar según él de Dios, pero siempre lo está negando. Y nunca entiende, y nunca sabe, pero sigue hablando. ¿Sí? O sea, se aferra a sus propias cosas, pues. Pero dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, ahí Dios no está haciendo acepción de personas. Él está hablando claramente que hay gente que es de Dios y trae el sello y sabe Dios, y hay otros que no son. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Alguien que ya está en el Espíritu y tiene una comunión con Dios, es muy difícil que lo hagan que se extravíe. Cuando esa persona tiene comunión y tiene un celo por las cosas de Dios, esa persona va a ser muy difícil que la hagan caer, porque Dios está con él o con ella. ¿Entiendan? Le podrán hacer la guerra, la podrán criticar, pero está en victoria, porque Dios está con él o con ella. Entonces ese sello, eso es lo que es el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces en 2 de Timoteo, le da un consejo. Oiga, a la iglesia, dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Por eso le decía, ¿no?, hace ratito, de ir y participar en otras cosas, en eventos, en fiestas, en celebraciones. Si usted invoca el nombre de Jesús, tanto usted como yo tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Eso no quiere decir que no se peca. Una cosa es pecar en estos cuerpos en los cuales nos vamos a morir, y otra cosa es ir exclusivamente caminando usted, deseando y hacer cosas sabiendo que no. Que uno peca de muchas maneras, pero le digo, la iniquidad es algo que tenemos que irnos apartando y no dejar que alguien nos quiera llevar por ser parientes, porque de esos hay muchos. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: pero en una casa grande, oiga bien este ejemplo de un lugar grande. Habla de vasos, pero lo podemos ver como individuos, como personas, como gentes, como almas, como hombres, mujeres. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo aquí. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Dice: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oye eso. Si le preguntaran a usted, ¿Dios te usa para cosas viles? Nadie diría que sí. Pero lo tremendo de esto es que mucha gente no se da cuenta y lo sigue haciendo. Inclusive gentes que no son creyentes son movidos como vasos, como dice él aquí, como vasos viles, tontos y absurdos, que nomás sirven para hacer lo contrario. Porque Dios a alguien tiene que hacer, perdón, Dios a alguien tiene que usar para hacer esas cosas. Por eso estamos hablando de todos estos vasos y utensilios en la casa. Es una forma simbólica de ver lo que hay en un hogar, y Dios lo usa para muchas cosas, pero son personas. Fíjense cómo es Dios, son personas. Entonces, por eso tiene usted que tener cuidado
de qué manera se mueve, qué es lo que está haciendo, si es conforme a verdad escrita o lo que le manda a hacer alguien, un líder, en este caso su pastor o los de la iglesia. ¿Es bíblico? ¿De qué tipo de vaso es usted? Entienda que está escrito aquí. Entonces vemos claramente, ¿no?, que no es algo muy agradable cuando Dios use a alguien para usos viles. O sea, son cosas indignas o infames delante de Dios. Porque es que así es Dios. Dios para hacer algo, para cambiar el rumbo del mundo a manera de lo que sea, Él va a usar gente. Entonces esos son los vasos, no de honra, sino son vasos viles, ¿sí? O sea, Él sabe todo. Por eso habla Él de esto, porque nadie quiere estar en una situación así, sirviendo, pensando que es un hermano o una hermana, y sirviendo como un vaso de deshonra o vil. Por eso Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿oyes?, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que ser movidos siempre por Dios y dispuestos para toda buena obra, porque para eso será la palabra. La palabra del Señor es para ir siendo como Cristo, como Jesús, no para ser vasos viles, entienda. Por eso vea usted su vida personal, en dónde está, cómo lo ven los del trabajo, cómo lo ven los vecinos, cómo lo ven en la tienda, cómo lo ven el resto de la gente. Y usted va a decir, no, pues ni me tratan mal. Bueno, no todo tiene que tratar mal. Hay gente que se porta bien con uno también, y no son creyentes, pero ven de qué manera usted está viviendo, ¿sí? La gente sabe cuando uno es hipócrita y cuando uno es verdadero. Entonces, aquí está, ¿no?, el mensaje: dispuesto para toda buena obra. Por eso dice también, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Oiga eso? Hay que seguir a aquellos con los de un corazón limpio invocan al Señor. Por eso en muchos lugares o se quedan todos ahí toda la vida, o las iglesias terminan algunas separándose, porque empiezan unos con un grupo y otros ya creen de otra manera. Unos creen bien y otros empiezan a creer mal, y se divide y se deshace eso. Eso es normal. Es normal que haga eso, porque ahí dice la palabra que es necesario que haya ese tipo de disensión o desacuerdo para ver cuáles son aprobados delante de Dios y cuáles no. Entonces usted medita en todo eso que usted está viviendo, si es que le ha tocado ver eso, ¿no? Entonces dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez le advierte. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Oiga eso, amable para con todos. Por eso le decía cómo lo ven los demás. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga el estado de esta gente. Oiga el estado de esta gente, porque es que uno tiene que ser una persona con misericordia y con mucha paciencia cuando uno habla a los demás que no son creyentes. Porque dice aquí que estas personas dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Por eso usted tiene que tener esas palabras de vida eterna en usted. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice enseguida, dice el 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Oyes? ¿Qué cree que usted que es un tiempo peligroso para el cristiano? ¿Los temblores que están pasando? ¿Las guerras que se vienen? ¿Lo que están pasando continuamente en el Medio Oriente? Podría ser peligroso. Pero en realidad, lo más peligroso son los mismos hombres, no los que están haciendo guerras y todas las desgracias que están pasando.
es lo que están hablando. Es lo que están hablando porque cuando lo empiezan a hablar mal, lo reciben mal, terminan mal y todos se pierden. Por eso son tiempos peligrosos. Porque peligro hay donde quiera. En la carretera, en el río, en el agua, en la alberca, en la misma casa usted se puede caer y golpear. Peligro. Aquí se trata de las doctrinas. Mire, le voy a mostrar, gloria al Señor, aleluya, 1 Timoteo 4.1, 1 Timoteo 4.1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí estamos ya viendo cómo va a empezar todo. O sea, se van a apartar de la verdad, de la fe. Ahora dice aquí, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son los tiempos peligrosos. Y desafortunadamente en muchos lugares ya está eso. Ya está eso, al 100%. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, imagínense eso, la hipocresía del mentiroso. Pues, ¿qué es? Que dice que es pastor, que es movido por Dios y no lo es. Pero él siempre lo declara. Entonces él es un hipócrita y un mentiroso. Por eso tiene usted que tener cuidado. Tremendamente tener mucho cuidado con todo esto. Dice, venga conmigo acá, donde nos quedamos. Ya casi vamos a ir cerrando. 2 Timoteo 3.3 dice, o 3.2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos, todo eso. Y alguien dirá, ¿y dónde están? En las iglesias. Para eso es esto, porque gente terca, cabezona, peligrosa, asesina, está en el mundo entero. Aquí estamos hablando de los que están acá adentro, como maestros, como líderes. Esto es lo que es. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites, más que de Dios. Ahí está usted viendo, ¿no? Aquí va el por qué le digo que están en las iglesias. Dice que tendrán apariencia de piedad, o sea que se van a ver como la verdad, como hombres de Dios, es lo que quiero entender. Dice, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Esos son los que están en iglesias. Esos son algunos de los pastores que están allá afuera. A mí no me diga por qué, escrito está. Entonces dice el 6, porque de estos son, va a hablar de los que se movían en aquel entonces, qué es lo que hacían y con quién. Dice, porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vea que las llevan engañadas, enseñándoles cosas, pero nunca jamás aprenden nada. Y es lo que pasa en las iglesias de hoy en día. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pues es obvio. ¿Quién les está enseñando? ¿Me entiende? Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahí estamos viendo que no quieren. Dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. O sea que no les importa nada. Dice, mas no irán más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos. Dice, como también lo fue la de aquellos. O sea que es el mismo espíritu que se mueve en ellos y en los de ahorita. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Está advirtiendo ahí. Y aquí vuelve a hablar acerca de ellos. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Oiga bien esta parte aquí. Engañando y siendo engañados. O sea, es un proceso, una cadena de maldición, que es unos eslabones del mismo Satanás en los hombres y en los que lo están oyendo. Por eso dice claramente que irán de mal en peor, engañando a la gente
y siendo engañados. O sea, cuando dice siendo engañados es porque Satanás, el Señor lo reprenda, los está moviendo. ¿Ya entendió? Y lo más triste que le voy a enseñar de todo esto es el final. Es el final porque Dios así es. Y le voy a mostrar esto y es un poco fuerte lo que le voy a enseñar, pero es necesario que usted se dé cuenta que Dios así es. A mí no me diga por qué, quién es, cómo y de qué manera y cuál es el límite, pero Dios los entrega. Y cuando Dios los entrega, ya los deja ahí, oyendo doctrinas de demonios. ¿Sabía eso usted o no? Póngale una marca ahí y vaya a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Está hablando acerca de que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Entonces hay gente que está en las iglesias y piensan que están bien. Ellos tienen sus doctrinas, tienen en lo que creen, se aferran a lo que vienen como denominación o como iglesia sola o como sea o del tipo que sea. Pero Dios sabe todo. Entonces aquí en 2 Tesalonicenses 2:7 al 12 dice él, gloria al Señor, 2 Tesalonicenses, gloria a Cristo, 2:7, déjenme ver, dice claramente, dice él, dice, porque ya está en acción. Oiga bien que la gente no se da cuenta, por eso le decía. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es un misterio. O sea que no toda la gente lo puede ver, solamente que están en el Espíritu. Y es inicuo. Y eso viene solamente de Satanás, la iniquidad. Por eso ese misterio ya está en acción. Pero al mismo Satanás, el Señor lo reprenda, el Señor lo tiene sometido y no lo ha soltado a la manera que va a pasar todo cuando la iglesia sea tomada. Por eso le digo esto para poder entender lo que le voy a leer. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahí está. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí viene ya, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que le va a pasar a él. Pero vea a la gente. Dice aquí, hablando de él todavía, inicuo cuyo entendimiento, o sea, cuya aparición es por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso le decía que lo que le leía ya en 1 Juan era con relación al anticristo o anticristos, porque aquí dice que tiene un gran poder y señales con prodigios mentirosos. Por eso mucha gente sigue en esas iglesias, porque dicen, no hombre, no es lo que pasó. Prodigios mentirosos. Espérese, esto se pone tremendo aquí. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que están en un lugar, oyendo, recibiendo, pero se están perdiendo, no se dan cuenta, porque es el misterio de la iniquidad. Pero vea cómo pasa, pues. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí ya nos damos cuenta que están en una iglesia solos. Y al que les sirven es al inicuo. Porque él sabe, se lo repito, el Señor sabe en qué cuerpos él mora. Y quién es movido obviamente en el Espíritu. Él sabe todo. Entonces esta gente, por cuanto no recibieron, dice aquí, el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, lo que está escrito. Vean lo que hace Dios con ellos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Oiga, un poder engañoso enviado por Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de eso? Bueno, para que ahí se queden, se pierdan. Dice, para que crean la mentira. Todavía más, porque ya están ahí. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿sirve o no sirve que su pastor sea dirigido por Dios o no? ¿Usted qué piensa de esto? O dice, no, no es así. Bueno, yo se lo estoy leyendo para avisarle.
Entonces ya casi voy a cerrar. Miren, regrese conmigo ya aquí. Vamos a terminar de leer aquí y ya me voy moviendo ya al último. Dice el 14, en 2 Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le vuelve a decir a Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vea que se mencionan las sagradas escrituras, no se menciona nada más. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora este es el fin de todo eso, miren, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es bien importante que todas las llamadas iglesias estén en la escritura siempre, en lo que está escrito, en lo que el Señor manda, y se muevan exclusivamente en lo que está escrito, no en otra cosa, si en verdad es que son de Dios. Voy a leer esto y ya con este cierro. 1 Timoteo 6:3, 1 Timoteo 6:3, este es el último ya. Dice, gloria al Señor, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, oiga, está la advertencia ya, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? Todo lo que cubre el Evangelio, todo lo que habla de la venida y la ida de Jesucristo y todo en el medio. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Por eso le decía que cuando alguien habla, nomás habla puras blasfemias, cuando habla sin el Espíritu Santo. Entonces está escrito. No solamente eso, aquí está la peleadera de hermanos o disquermanas, y entre todos ahí dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea que sí hablan según ellos de la Biblia, pero con el fin de agarrar dinero. Eso es el todo. Alguien que no está en el Espíritu, lo que quiere es dinero. Así sea un viejo ya, así sea un joven, quien sea, todos están tras del dinero. Entonces eso es cuando están sin Espíritu Santo. ¿Cuáles almas? ¿Cuál es agradar? ¿Cuál temor de Dios? Ese es dinero lo que quieren. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso él habla acerca de esto también. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, todas las cosas divinas acompañado del contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, dando a entender que no importa cuánto dinero tengan, el día que se mueran, todo se queda aquí. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está, todo está aquí. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Oiga bien cómo está esto, el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice ya aquí, dice, mas tú, hombre de Dios, aquí ya viene directamente al creyente, mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oiga, igual que Cristo, delante de Pilato, la buena profesión la presentó él como diciendo que él era y hablaba siempre de la verdad. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, el mandamiento, las palabras que él te dice, sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es la santidad y el mantenernos siempre lo mejor que podamos delante del Señor. Dice el 15, aquí ya cierro ya, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores.
Dice, el único que tiene mi inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces con esto los dejo, y siempre el deseo es de que por medio de esta palabra usted vaya creciendo en fe y vaya siendo transformado y sea una persona que siempre trate de agradar a Dios y sea usado como vaso de honra y no vaso de deshonra. Amén. Dios los bendiga.